Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Mi nombre, como ya les dijeron, es José Greco y nos vamos a poner en presencia del Espíritu Santo, como es costumbre en todos nuestros encuentros. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mientras me aflojo un poquitito, les cuento que... Sale el audio. ¿No sale? Sale bien, todo perfecto. ¿Sale bien? ¿Estás bien, José? Muy bien. Bueno, no, porque escuché que dicen que no salía el audio. Bueno, les decía que para aflojarme un poquito les decía que tengo 69 años, 4 hijos, 6 nietos y una nieta que la ven ahí atrás, desaparecida. Y ahora sí. Hice mi cursillo hace 35 años en lo que era la diócesis de Avellaneda, que luego a partir del 2002 se le unió otra partecita y entonces pasó a llamarse Avellaneda Lanús. Para contarle algo así mío, ponernos en clima, incluso con un poquito de humor tal vez. Hace 2 o 3 semanas atrás, en la Ultrella de Mallorca, nuestra amiga Carmen Enseñat dijo que ella, ante las personas, la primera impresión que daba era mala, no era muy favorable, pero después la iban conociendo y bueno, se daban cuenta que realmente era otra persona, que realmente no era lo que parecía de entrada. Yo tenía ganas de razonar, claro, no se puede allí, porque a mí me pasaba prácticamente lo mismo en una parte, a mí también. En la primera impresión, las personas que no me conocen por ahí, les causo rechazo, no les gusto, pero después, a medida que me van conociendo, peor. Bueno, yendo en serio, bueno, tampoco para que se rían así, yendo ahora en serio, ¿sí? El movimiento de cursillos realmente es vida y por lo tanto siempre decimos que hay que vivirlo, pero como dirigentes debemos conocerlo, tenemos que tener bien claro el ideal y la realidad interna como también la realidad externa. Conocer a Cristo y su evangelio, porque solo podemos reaccionar como Cristo si conocemos a Cristo. Hay que estar convencido
que el Evangelio, además de ser verdad, es la solución a todos los problemas. Como cuenta Eduardo en esos videos que vemos por allí, el Evangelio es como la farmacia. Vas y le decís, no puedo dormir, bueno, toma esto. Estoy durmiendo demasiado, bueno, toma esto. El Evangelio tiene respuesta y tiene solución para todo. El Señor se hizo hombre para decirnos que era el camino, la verdad y la vida. Todo lo que no tenga una orientación de Cristo, que es camino, todo lo que no tenga ese dinamismo que es vida, está llamado a perecer. Lo que hacemos en Cursillos es por ser cristianos, porque es primero ser cristianos que cursillistas. Siempre primero cristianos. Cristiano médico, cristiano sacerdote, cristiano albañil, cristiano peluquero, pero nunca al revés. Pero claro, hemos vivido la experiencia de un cursillo y esto nos cambió la vida, esto nos movilizó, esto nos hizo más amigos, esto por lo menos para mí fue fenomenal. Yo llegué a Cursillo conociendo a Cristo desde un lado. La fe me había sido inculcada desde chiquito por mi madre. Había ido a... Mi madre tenía la ilusión de que sea sacerdote, así que me habían mandado a un colegio que también era del seminario, el San Francisco de Asís, con los sacerdotes capuchinos. Todo esto en la iglesia preconciliar, claro. Así que normas de qué hacer no me faltaban. Amenazas de qué me podía pasar si no cumplía, tampoco. Así que bueno, yo me fui criando y asimilando ese Cristo. Y cuando llego a Cursillo, me encuentro con algo muy distinto. Llegué con una inquietud, llegué viendo qué pasaría allí. ¿Por qué? Yo no participaba de las estructuras parroquiales. Lo único que hacía era, había una reunión de hombres. ¿Qué era eso? Era una reunión de hombres en la cual llevábamos, un viernes cada 15 días se hacía, algo para comer y tomar, compartíamos como hombres, luego terminábamos con una reflexión hacia el sacerdote, pero se iniciaba en la iglesia a los pies del Señor en el altar. Yo veía que tenían una confianza, tenían una amistad, algunos que hablaban, porque era espontánea esa visita. Yo les digo que yo no hablé nunca, yo no me sentía digno, tampoco me sentía con esa cercanía que tenían. Bueno, yo en Cursillo me encontré con ese Cristo que venía a mí, con ese Cristo que me tendía la mano, con ese Cristo amigo, con ese Cristo que generaba cercanía, con ese Cristo que yo también podía ser amigo. Y así salí realmente lleno de Cristo y lleno de ganas de hacer cosas. Bueno, realmente había algo que yo no conocía y lo dije en la clausura. Y dije, yo conocía muchas de las cosas que se dijeron, pero no conocía lo esencial, no conocía el amor de Cristo. Y lo encontré en el Cursillo. En el tiempo que yo hice mi cursillo, había dirigentes con los que me sentía identificado y admiraba. El otro día hablaba con uno de los que había sido mi auxiliar y decía, che, ¿te acordás? Jorge Bacaro, el que había sido de rector.
que era esto. ¿Te acordás de Ricardo Santos, que era lo otro? ¿Te acordás? Eran todas personas distintas y había algunas con las que yo me identificaba. Yo no me acuerdo qué dijo de Piedad el que dio Piedad, pero yo me acuerdo cuando me habló de que él, por sus creencias anteriores de hacer cursillo, más que por sus creencias, por los libros que él tenía, por todo, tenía la ametralladora, y a partir de que hizo cursillo, su ametralladora era el rosario. Las cuentas del rosario de Granadas eran la ametralladora espiritual con la que contaba, y como así podría hablar de muchas cosas de mi cursillo. Por eso que este sentido de identificarme hizo que, además de estar enamorado de Cristo, me enamorara también del movimiento y me integrara en él. Pienso que la clave para que la persona se enamore, además de Cristo, del movimiento y se quede, tiene que haber un primer momento de identidad. Todo el mundo tiene que encontrar a alguien que le sea semejante en algo. Esta identidad, a lo mejor a nivel de profesión, a nivel de alguna ficción, de algún deporte, de lo que sea, pero tiene que encontrar una persona con la que se identifique. Entonces, tiene que haber heterogeneidad. Por eso que podríamos preguntarnos qué es más importante en el movimiento, si la cantidad o la calidad de los dirigentes. La respuesta sería ni una cosa ni la otra. Lo más importante es la diversidad, que haya lugar para todos, que en el movimiento de cursillo entremos todos, porque como dice el amigo Ramonet, si no hay lugar para todos, tampoco habrá lugar para Dios. Luego de este primer encuentro de identificación, comenzó la etapa del conocimiento, en mi caso, formación y conocimiento. Y lo destaco, son dos cosas muy distintas. Aquí aparece esta foto que tiene casi 30 años, 28 y pico. Fue la visita y el día que Bonín estuvo unas cuantas horas en la escuela de Avellaneda. Yo no había llevado máquina de foto. En ese momento, la señora que se ve allí era la encargada de escuela y yo colaboraba con la comisión escuela. Y bueno, siempre hablaba de Bonín, porque yo le tuve siempre una gran estima a Bonín. No por lo que era, ahora después les cuento por qué. Y quiero decirles que esta foto parece que Dios la hubiera tenido preparada hace 32 años para el día de este cursillo. Porque aquí había personas con las que iba a compartir cosas que ni me imaginaba que iba a compartirlas. Una con Eduardo, jamás me imaginé que iba a volver a compartir, esa es la primera cosa. Allí Eduardo está mirando para otro lado y riéndose porque cuando nos íbamos a sacar la foto, íbamos a ser 3 nada más, y se entraron a acoplar algunos y otros gritaban que querían también la foto, entonces, bueno, ahora nos sacamos, decía Eduardo. El que está en los anteojos casi de Eduardo es Juan Palou. Juan Palou, uno de los dirigentes con los que yo me identificaba de aquel entonces. Juancito, que además era familiar de Juan Mir, el que hizo el rollo el primer rollo del cursillo. Y al lado está Alcide Martínez, que ni Juan ni Alcides ya
comparten este mundo, están en la Estrella del Cielo. Con Alcides compartimos después las 2 primeras veces que fui de dirigente en un equipo. Atrás asoma Pablo Pisa. En Avellaneda la parte de cocina y de todo lo accesorio tiene una importancia terrible, así que se nombra desde el secretariado un encargado, tiene un equipo, bueno, se le llama el jefe de exteriores. La primera vez que fui de rector fue Pablo Pisa, mi jefe de exteriores. Y ese bigotudo que ven allí, en el año 90 yo fui de dirigente y Cachi, Juan Campero, que así se llama, estaba dentro de los cursillistas. Como justo nos tocó estar adentro del cursillo cuando Argentina jugaba la final con Alemania. Así que en la presentación, yo dije no, es que no. que me gustaba mucho el fútbol y que era hincha de Racing, a lo cual enseguida fue la sonrisa que tiene ahí ahora en la foto también de Cachi, porque él también le gustaba muchísimo el fútbol, era fanático de Racing. Entonces, pero Cachi no sabía ni rezar el Padre Nuestro cuando fue a cursillo. Cuando escuchó eso dijo, estos les gusta el fútbol, seguro que nos van a traer un televisor para ver la final. Bueno, después les cuento cómo sigue. Como dirigentes, no solo tenemos que saber dar razones profundas de la fe, sino también las del carisma del movimiento, aquello que lo singulariza y distingue de otras cosas, que pueden ser muy buenas, pero que no son cursillos de cristiandad. Los cursillos tienen una esencia, una finalidad, un estilo y una mentalidad propia que los caracteriza. Una esencia, Dios nos ama. Cuando estuvo Eduardo ahí en Avellaneda, fue la primera vez que yo escuché hablar, y él repitió mucho la santa simplicidad de lo fundamental cristiano. A mí hasta ese momento me decían la cruz, amar a Dios, el palo vertical, y amar a los hermanos, el palo horizontal. Eso era lo que nos decían. Él insistió permanentemente en la santa simplicidad de lo fundamental cristiano. La finalidad, que nadie viva sin saber que Dios le ama. Que nadie viva sin saber que Dios le ama. El estilo, con alegría, y a mí me gusta como lo decía nuestro querido don Antonio Pérez Ramos, que decía, más que las ideas, es aquello que nos sale del corazón y que nos da ese acento galileo, se nos reconoce por el acento galileo. Creo que el estilo, ese es el estilo que tenemos. Y una mentalidad seglar. El seglar es el que se toma lo temporal en serio. La santidad del seglar consiste en dar un carácter religioso a su actividad profana. Recordemos que cuando hablamos de nuestra vida de gracia, la perfección de la piedad es el apostolado, y no nos tomamos unos minutos para hacer apostolado. Nuestra vida normal debe ser un apostolado. Entonces, como les decía, la iniciativa en el movimiento es seglar. Por eso que les voy a compartir una definición de seglar que se la escuché hace mucho al amigo Jesús Valls y que como me gustó mucho la adopté para mí, ahora es mía. El seglar es una persona en el mundo que va decidiendo desde su libertad seguir el comportamiento de Cristo. Va descubriendo desde su inteligencia la presencia de Dios en las personas y en las cosas, en identidad con la Iglesia mediadora de todas las gracias, y va logrando su ideal con su voluntad por la fuerza de la fe.
El movimiento, desde la unión de sus dirigentes, no es una simple comunidad cristiana. Es una cristianía en acción, porque mira hacia afuera, tiene una fuerza centrífuga hacia afuera, hacia los alejados. También tiene una fuerza centrípeta hacia adentro. La idea central del postcursillo es la de facilitar al cursillista la posibilidad de vivir en amistad dentro del movimiento, de un modo que lo impulse por una parte a generar y profundizar procesos de amistad en todo y cada uno de sus ambientes, y por el otro, la amistad consigo mismo y con Cristo que el cursillo le alumbró. La dimensión personal, asumirse amistosamente hacia uno mismo, es por donde empieza a pasar la esencia del movimiento de cursillo. Siempre en cursillos, para llegar a encontrarlos con lo fundamental cristiano, partimos de lo fundamental humano. Ahora, para compartir la amistad con quienes ya han tenido el triple encuentro, tengamos presente que la amistad tiene dos niveles básicos de concreción. Un nivel de intimidad, de profunda identificación interpersonal. Estos amigos que son nuestros mejores amigos. Y de otro, que cuantos más sean mejor, que sin ser amigos íntimos nos relacionamos bajo el signo de la amistad. De ahí que el movimiento da la posibilidad de la reunión de grupo a nivel íntimo y la ultrella a nivel social. Decía que yo tuve formación y tuve estudio. En Avellaneda, y no quiero dar ideas a nadie, cuando yo hice el cursillo teníamos un ciclo informativo donde nos contaban que el movimiento había nacido en España para revitalizar la acción católica con motivo de la procesión, y que el fundador había sido Hervás, Monseñor Hervás, y que Eduardo Bonilla había sido el primer rector. Y yo dije, qué maravilla esta persona, siempre me quedó. Como sin ser cursillista fue rector de un cursillo, con todo lo que un cursillo es. Decía, qué maravilla. También nos contaban que el movimiento había sido introducido en Avellaneda para revitalizar las parroquias. El obispo había autorizado el movimiento que ingresara para revitalizar las parroquias. El movimiento estaba mal orientado. No obstante eso, yo doy muchas gracias a Dios por haber hecho el cursillo en Avellaneda. Yo doy muchas gracias a Dios porque tuve dirigentes que todavía los recuerdo, dirigentes que, bueno, puedo nombrar algunos que no están, porque creo que los que comparten la estrella del cielo desde allá nos ayudan, pero dirigentes como Carlitos Velázquez, que estando en sus últimos días con un cáncer terrible, fuimos a verlo con un sacerdote amigo y dice, mirá, creo que me quedan pocos días para partir, le dice, ¿qué querés que le pida cuando me encuentre con la Virgen para vos? Dirigentes que fueron de alguna manera dejados de lado por tener un criterio seglar, por tener un criterio laico. A mí me gusta más hablar de seglar que de laico, porque el laico para mí tomó, por lo menos en las personas que yo frecuento, una dimensión que se refiere más a la persona de la iglesia que no es clérigo. Y el seglar es la persona que se ocupa y que, ya digo, que hace de lo temporal un hecho religioso. Esa foto que estábamos viendo allí fue un momento muy, muy fuerte para mí. Yo al carisma fundacional, yo les cuento, me costó mucho, muchísimo me costó
convertirme. Tuve también que convertirme al carisma fundacional, porque las ideas de los que tenía, que había recibido con la formación, y me impedían entender lo del carisma fundacional. Hubo personas, ya como decimos siempre, el contacto con los mejores nos mejoran. Personas que me ayudaron mucho, como pudo haber sido durante varios años, como fue, no como pudo haber sido, Arsenio. Él nos daba una atención muy especial, realmente. Todas las semanas le escribía, como él se iba a encontrar con Eduardo, le escribía alguna pregunta, él la hablaba, la respondía. Cuando digo Arsenio, digo Mari Carmen, porque cuando nos ha tenido que recibir en su casa, realmente la atención que nos ha brindado, las formas en las que nos ha tratado, era realmente como el carisma, era un carisma viviente. Y bueno, vino el cursillo de cursillos del año 2005, al que fui, y entonces comienzan a armar las decurias, y dicen decuria número 1, coordinador José Greco, integrantes Eduardo Bonín. Yo casi me muero. Pude estar los 4 días tratando todos los temas de cursillo, como lo veían ahí, con Eduardo de un lado, y el otro que también falleció es el padre Murias, que había sido en ese momento era el director espiritual del movimiento. Allí está, el padre Murias, que era de Portugal. Fueron muchísimas las cosas que yo recibí de Eduardo en esos días, muchísimas. Algunas ya las hemos escuchado. Él hacía sentir realmente que uno era la persona más importante. Eduardo Monteagudo, la semana anterior al cursillo de cursillo, lo había llamado y le había dicho: mirá que va José Greco, así que fíjate si podés charlar con él un tiempo, sin saber que yo iba a estar al lado. Entonces me decía: te estoy esperando desde que Alberto me llamó y me dijo que venías. Oh, qué bien que me siento el poder compartir esta decuria contigo. Y bueno, permanentemente expresiones de ese tipo. Pude comprobar algo muy importante. Eduardo se comportó todo el cursillo de cursillos como una persona, una más, no digo como una más, casi como una menos, como el último. Hubo solo 2 momentos en los que Eduardo tal vez se tomó más tiempo, tal vez levantó la voz, tal vez estuvo más enérgico. Uno fue para la reunión de grupo ante una pregunta, me acuerdo, de Guillermo Salvá, por una pequeñita modificación que se había dado en el rollo. Y otra por unos escritos que había, unas traducciones de la Voltrella, de cosas que se decían, que venían desde Francia, que arrancó desde la primera Ultrella hasta la última. Yo les cuento que le hice muchas preguntas, no les puedo ahora decir muchas porque el tiempo se pasa, pero hubo una muy importante, que fue que yo le dije: Eduardo, yo eso que decían que hacían cursillos de a uno, yo con todo el respeto, no sé cómo decírtelo, pero para mí cursillo de a uno no es cursillo. Y él me dijo: tenés razón, pero no estás teniendo en cuenta algo. No era cursillo para cualquiera. Los que hicieron cursillo de a uno ya venían haciendo reunión de grupo y compartiendo la Ultrella. Eran lo que se llama, ya se podría decir que eran cursillistas de deseo. Entonces se completó esa parte de a uno, pero no era que se iba a buscar así a cualquiera para dar cursillo.
Entonces le dije, ¿y por qué vos, salvo cuando te tuviste que quejar, porque te sacaron algún rollo, porque cambiaron algún rollo o alguna cosa, no hablás mucho de cursillo? Porque cuando había estado en Avellaneda, había hablado, y del cursillo había hablado muy poco. Pero ya que está, les cuento el ejemplo que dio. Él dijo, cuando estuvo en Avellaneda, dijo, el cursillo es como si yo agarro una jaula y pongo en esa jaula 3 días a un españolito, a un argentino y a un mexicano. Y les doy solo agua. Pasados los 3 días van a estar unificados por el hambre. Cuando salgan, el españolito se irá a comer una buena paella, el mexicano se irá a comer una de esas tortillas que te revientan, dicen, los labios después, y ustedes se comerán unos de esos suculentos asados. Los que lo unificó es el hambre. Cursillo de lo que trata es de despertar el hambre de Dios. Y solo eso, no los medios para saciarlo. Y todo lo que hagamos es pensando en los alejados, no es pensando en el mayor confort de los buenos, no, es pensando en los alejados. Entonces no le podemos poner una misa a la estrella. Si queremos ir a misa tenemos que hacer el sacrificio de ir a la misa, no poner una estrella porque entonces nos queda más cómodo no poner una misa. Vamos a la misa y bueno, y ya está. Y mientras que vamos a la estrella, no, tenemos una misa. Y me dijo lo siguiente, volviendo al cursillo de cursillo. José, el cursillo, para lo único que se necesita es para que la amistad se cueza. Pero la clave del invento está en la reunión de grupo y en la estrella. Bueno, realmente me di cuenta por qué él esas 2 veces habló tan fuerte, ¿no? Y me dijo, un dirigente que se preside tal y que tenga la posibilidad material de tener la reunión del grupo y de ir a la estrella y no lo haga, no es un dirigente de cursillo. Puede ser una muy buena persona, pero no es un dirigente de cursillo. Distinto es aquel que por algo está impedido, y me contó algo que yo creo que me imagino de quién es, porque me dice, acá teníamos uno que estaba tan interesado siempre en las estrellas, pero como tenía un trabajo que le tocaba viajar mucho, hay veces que no podía estar, pero nos pedía por favor que se la grabemos para que cuando él venía la escuchara. Y estuviese en contacto, aunque sea con esa parte, aunque no tuviera el contacto humano. Bueno, pero para seguir, digamos que el movimiento tiene una naturaleza, por eso que no es caprichosa y que no solo tenemos que conocer, sino también respetar. Solo puedo ser dirigente de cursillo si conozco las estructuras metodológicas y estoy implicado en ellas. Cuando vino a Avellaneda, yo tenía realmente una tensión entre lo que había recibido, porque les decía que en Avellaneda teníamos un ciclo en el que nos explicaban todo eso, de la historia, nos hablaban algo de la mentalidad, la finalidad, después teníamos un año de preescuela y después teníamos recién la escuela. En algún momento, 2 años de preescuela, escuela de primer nivel y después recién escuela de segundo nivel. Espero no darle ninguna idea a nadie. Cuando estuvo Eduardo, y yo tenía esa inquietud, en el tiempo que pude estar con él a solas en Avellaneda, le pregunté, Eduardo, ¿cuál es la enfermedad más grande de las escuelas? Me dijo, no lo sé, porque no conozco acá tu realidad cómo será. Pero dime, en ese momento éramos muchos, ¿cuántos son en las escuelas? Y seremos unos 120, 130 siempre. Y en la escuela, y 80, no menos. Bueno, dice, lo primero que te puedo decir es que están desbalanceados. Nosotros seremos
unos 40, me dijo, en la escuela, y seremos unos 400 en Mallorca, que no que están los 400, que alternan en la Ultrella. Un día están unos, otro día están otros. Entonces, lo primero que te puedo decir es que están desbalanceados, porque la escuela es como si fuera el equipo de dirigentes para la Ultrella. Y le digo, ¿y cuál es la finalidad de la escuela? Y ahí me dio un mazazo. Ah, no, dice, eso sí que está muy, muy clarito. La finalidad de la escuela es preparar la Ultrella. Yo, imagínense, no, había estado ya en el Secretariado Nacional, en el Secretario. Me habían puesto en la comisión en aquel tiempo, en el año 89, para rearmar ideas fundamentales. Uno de los, el que era presidente de Argentina, era redactor de ideas fundamentales. Eduardo ni estaba en el equipo de redacción. Entonces yo creía que cualquiera podía hacer cualquier cosa y no Eduardo. O sea, que Eduardo era sí, le tenía eso de decir, fue nombrado por un obispo rector sin ser cursillista. Esa era. Bueno, entonces me dijo, eso es así, pero a los dirigentes les cuesta entender. En Mallorca se lo volví a preguntar. Si realmente seguía que él me había dicho eso, si se acordaba, si seguía pensando lo mismo. Y me dijo, no solo que sigo pensando lo mismo, sino que lo sigo afirmando. Si en la Ultrella no hay personas que lleguen un ratito antes, que reciban a alguien, que estén ya programadas como tienen que estar, quién va a estar por un lado, quién va a estar por el otro, para que atender a los que vienen, para que nadie se sienta solo, para que una persona que viene dice que hace mucho que no viene o no vino nunca y viene y se sienta que no le dan bolilla, esa persona no viene más, no. Dice, la escuela está para eso. Y le digo, ¿cuántas reuniones tendría que haber? Las mismas que de la Ultrella. Las mismas. Porque tienen que preparar, tienen que pensar cómo fue la última Ultrella, qué pasó, qué no pasó. Entonces, estar bien consustanciados con la Ultrella. Después nos quejamos porque las Ultrellas se quedan solas, me dijo. Esto no lo entienden los dirigentes. Los dirigentes son creo que dijo que como las palas de amasar, no sé qué, los que tienen que estar entremezclados y hacer que la gente se sienta, tenga un encuentro en la Ultrella. Bueno, me voy a apurar porque si no, ya lo veo a Carlito con ganas de cortarme. Sonia, tenémelo, ¿eh? El método de cursillos cabe quizás en libros y esquemas, el movimiento no. El carisma fundacional no tiene una definición, pero es por lo que se reconoce y hace reconocer lo que es y lo que no es cursillo de cristiandad. Es lo que identifica la verdad y la naturaleza de cursillos. El contenido de cursillos lo podríamos resumir en que existe un solo Dios, ser personal, creador de cuanto existe, que es amor, y que al tratar de revelarse a sí mismo a los hombres, se nos manifestó como un hombre, como un padre que ilusionado en cada uno de nosotros desde siempre, nos ama de forma personal y confía en nosotros. Que ese Dios se encarna en el tiempo en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, semejante a todos menos en el pecado, que vivió, sufrió por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo más importante es que resucitó, y resucitado de entre los muertos nos congregó en la iglesia en la que constituyó como su cuerpo propio, como su propio cuerpo místico, comunicándonos su espíritu como un don gratuito, de modo que podamos amarlo a él y a los demás con un mismo amor. Y que todas estas maravillas se hacen realidad en nosotros por medio del bautismo. En el bautismo recibimos el Espíritu de Cristo y por medio de él somos iglesia. El bautismo nos compromete a la santidad, a la proclamación de Jesucristo y a la orientación cristiana de la sociedad. Esto no es verdad de manera automática. Si fuera verdad de manera automática, no necesitaríamos haber nada.
hacer nada. El bautismo da la potencia para que la persona con su esfuerzo y la ayuda de Dios pueda ir viviendo en plenitud su cristianismo. De ahí que a la verdad del contenido hay que sumarle la verdad del cauce para vivirlo, es decir, la verdad del precursillo, la verdad del cursillo y la verdad del postcursillo. Para aceptar la verdad del contenido es imprescindible la fe. Y bueno, voy rápido porque ya si no me van a cortar. Yo hace unos años tuve varios días con unos dolores pero terribles, cuando los médicos, iba a la guardia, me daban unas inyecciones para calmar los dolores, seguía cada vez peor, me ve un médico amigo y me dice, ya hablo con el dueño del sanatorio que está acá a 20 cuadras y hago que te internes. Que te internen. Porque estás deshidratado. Bueno, así que no... normal de que me subieron isquemia al corazón, preinfarto, estado de shock. 5 horas de estado de shock. Pudieron sacarme de ese estado de shock a gatitas. Entonces vinieron, me metieron en el tomógrafo. Según después me contaban, pensaban que tenía un cáncer que se me había reventado. Vienen y me dicen, tenemos que hacer una operación de exploración, pero no te la podemos hacer porque no la pasás. Tus signos vitales no los hemos estabilizado, pero están muy bajos y no resisten una anestesia, con lo cual vamos a esperar unas horas para levantártelo un poquito más. Bueno, así que igualmente esa operación es probable que no la pase. Así que el sacerdote que venga a darme la unción, como 50 personas vinieron a saludarme, a despedirse. La última en entrar fue mi esposa y nos dimos un abrazo y dije, bueno, mirá, si es verdad, si lo de la operación zafo, mañana nos saludaremos. Y si es verdad lo que creemos, te espero y nos daremos un abrazo en otro momento. Y ahí me quedé, solo, en una pieza, sabiendo que por allí estaba diciendo chao. Bueno, por suerte lo pasé, pero después tuve 17 días muriéndome en terapia intensiva cada día de una cosa distinta. Tendría muchos testimonios para decirles de ese tiempo, pero se me fue el tiempo. Para aceptar la verdad del contenido es imprescindible la fe. Y acá yo ya les iba a contar que en ese momento yo entendí aquello que leía y me costaba entender, de que el hombre huye de sus miedos y va hacia sus aspiraciones, y que el movimiento lo que trata es que el miedo más importante, que es a lo desconocido, que es a lo trascendente, sacarlo del campo de los miedos y ponerlo en el campo de las aspiraciones. Y yo ahí me sentí así, porque me sentí como diciendo, bueno, o mañana saludo a mi esposa o lo saludo a Cristo. El movimiento es un cauce, y solo un cauce, ¿no es cierto? Pero que para aceptar ese contenido es imprescindible la fe. Dios me ama. Mientras que para comprender y aceptar el cauce es necesario el criterio, evangelio y sentido común. El movimiento es un cauce, solo un cauce para despertar, mantener o acrecentar esa fe, ese hambre de Dios que cada uno tiene. La fe es un don de Dios. Es Dios quien la da, pero necesita de la aceptación de cada uno. Es como el petróleo, que estando en las profundidades es necesario hacerlo aflorar. El cristianismo desde Cristo es una llamada y desde la persona una forma de ser. El movimiento pretende que la persona no solo se encuentre con Cristo, sino que también lo siga, que siga su comportamiento. Y más que seguir su comportamiento, que responda como Cristo hubiera respondido. No que haga acciones evangélicas,
tan importante como encontrarse con Cristo es estar convencido que es camino, verdad y vida. Es mantener y acrecentar esa amistad con uno mismo, con Cristo y con los demás. El carisma fundacional es un patrimonio nuestro, y esto lo quiero decir fuerte. El carisma fundacional es un patrimonio nuestro. Y como dirigentes lo tenemos que conocer, vivir, comunicar y sobre todo defender. Esto es mandato de Eduardo. Eduardo decía, y está grabado, y está por allí, las verdades de Cursillos hay que defenderlas a capa y espada, con caridad, pero se deben defender a capa y espada. Este es el mandato que nos dejó Eduardo. Cuando al carisma fundacional se lo conoce bien y se lo vive, se puede afirmar categóricamente, y esto gritémoslo a los cuatro vientos en estos tiempos. Son tiempos muy complicados los que estamos viviendo, muchos de ustedes lo conocen. Entonces, gritemos categóricamente que es un movimiento netamente laico, que siendo netamente laico cumple con los 5 criterios de eclesialidad que marca el concilio. Y acá yo les pedí a un santo que también tiene en este tiempo el movimiento, que se llama Joaquín Arpi, que está haciendo todas esas fragmentaciones, le pedí la fragmentación, busqué el rollo de don Antonio Pérez cuando enumera muy bien y describe, y él era jurista y lo sabía hacer perfectamente. Allí van a encontrar los 5 criterios de eclesialidad que cumplimos, y somos seglares, y somos movimiento seglar, que no nos quieran vender, y siendo seglares somos eclesiales. No somos fuera de la iglesia por ser seglares. No, de ninguna manera. Entonces, cuando se conoce bien el movimiento, podemos afirmar que el cauce es recto, fiel a la verdad de su contenido, porque está tomado del Evangelio, no está tomado de cualquier lado el movimiento. Es apto, fiel a la persona que se aplica. Transformar a la persona y nada más es lo que pretende el movimiento. Y esto fue lo que yo le pregunté a Eduardo, porque digo, mirá, yo cuando digo esto, que es transformar a la persona y nada más, Eduardo, hay gente que no lo entiende porque pone, no, me dice los ambientes, y yo pienso que si se pone el énfasis en los ambientes, es decir, fuera de la persona, saco de la persona, no estoy en Cursillos. Eso no quiere decir que no pretendamos separar fermentar los ambientes, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer igual, porque lo que pretendemos es que la persona sea otro Cristo. Entonces, si logramos que la persona sea otro Cristo, ¿cómo no va a fermentar los ambientes? Lo va a hacer sin que nadie se lo pida y sin que nadie le diga cómo. Entonces, Eduardo me dijo en ese momento otra de las cosas tan lindas que él siempre decía, ¿no? Dice, la verdad que es así. Y eso era el domingo. Estoy muy, muy contento contigo, porque dices mejor que yo las cosas que yo pienso. Yo, bueno, me quedé como un piropo más que me estaba diciendo. Bueno, supongo que debe ser un piropo más. Pero después me dedicó vertebración de ideas. Y en vertebración de ideas me lo escribió a mi amigo José Greco, que sabe decir mejor que yo lo que yo pienso. Yo realmente dije, bueno, yo no merezco esto. Por eso también sabemos que el movimiento es eficaz, fiel a las necesidades de las personas y de las sociedades que viven. Les mostré el bigotudo en la primera foto y dije que iba a hablar de él. Perdónenme que me voy a pasar unos minutos, pero no puedo dejar de decirles esto. Seguramente que muchos hemos visto muchos milagros, por lo cual podemos afirmar y reafirmar que el movimiento, si se lo usa como es, si se aplica sus estructuras metodológicas como son, si nosotros nos basamos en la amistad, si hacemos todo lo simple que nos decía Eduardo, el movimiento funciona, y funciona hoy. ¿Por qué? Porque está tomado del Evangelio. Miren, yo por acá
tengo, les iba a mostrar, ¿saben lo que es esto? Esto es para desarrollo sustentable, y si salgo afuera les muestro, tengo las composteras. Yo no tengo que modificar los rollos para incluir Laudato Si. Yo tengo que estar actualizado. El dirigente tiene que estar actualizado en lo teológico y en lo humano. Y si está actualizado en lo teológico y en lo humano, no hace falta tocar ningún esquema, porque habrá que evolucionará, no tampoco fundamentalista, evolucionar. Pero así como evolucionó el laico y la iglesia a ser persona en el mundo, es decir, evolucionó, no involucionó. No es para que el sacerdote pase a ser el dueño y hacer todo lo que se le ocurra. Y claro que necesitamos del sacerdote. Es imposible pensar el movimiento de Cursillo sin el sacerdote. Yo le puedo decir que las mejores amistades que he visto entre laico y sacerdote se han encontrado, son las que se han hecho en el movimiento de Cursillo. Entonces basta de echarnos por la cabeza cosas que nunca fueron. Nunca fueron. Entonces defendámoslos, y acá les voy a decirlo. Ustedes vieron el bigotudo. El bigotudo no sabía rezar. ¿Saben lo que pasó con el bigotudo? El bigotudo que esperaba tener, aquí está asomándose, que esperaba tener un televisor, lo que tuvo fue la Eucaristía, porque en el cursillo tomó su primera comunión, pero no terminó ahí. Él empezó el proceso de conversión y lo siguió con su familia. En ese momento tenía a Seba y tenía a Gracielita, después tuvimos casi juntos él a Marianita y yo a Lucas. Y bueno, y sus hijos me dicen tío, porque claro, somos hermanos con el padre, hermano del cursillo, ¿saben? Y fueron creciendo, y fueron creciendo, y fueron creciendo en una familia cristiana. Y Seba fue siempre el hijo de Cachi, hasta hace 3 años, porque ahora Cachi y Silvia son los papás del padre Sebastián. Y el padre Sebastián, en sus homilías, más de una vez ya lo escuché decir que su vocación nació de ver lo que hizo Dios en sus papás por medio del movimiento de Cursillo. Entonces, ¿es eficaz o no es eficaz el movimiento de Cursillo? Basta con las cosas pero lo tenemos que aprender y tenemos que estar convencidos y nos tenemos que convertir, y tenemos que ver que si hicimos alguna genialidad la tenemos que sacar, porque porque nosotros, aún sabiendo de antemano que las desviaciones en Cursillo, como en todo quehacer humano, existirán siempre, no nos debe quitar el ansia de detectarlas y eliminarlas en las medidas de nuestras posibilidades. Lo importante es, siempre alguna pieza puede fallar, no pasa nada. Lo importante es que en el conjunto la cosa funcione y esté orientada hacia donde tiene que estar. Tenemos mucha, acá les iba a contar un ejemplo para las genialidades, pero ya es tarde. Nuestra misión como dirigentes es precisamente esa. Tenemos que apuntar a lo químicamente puro y no escandalizarnos de los grados de deriva que pueda haber. Pero sí, como nos decía Eduardo, tienen que estar siempre viendo lo que los cursillos, acá estamos en la oficina. Otra de las cosas que pude ver y comprobar cuando tuvimos esa audiencia, ahí estamos todos atrás de él, pero hemos estado primero como 2 o 3 horas hablando. Entonces, cuando le preguntábamos algo y de antes, él decía, en eso ahí que está lleno de libros, decía, a ver, mírame ahí, trágame aquel libro. No, aquel no, el de más allá. Lo abría y dice, ves, acá tengo subrayado, tenía subrayada todas las ideas que habían tomado. Entonces, basta de un montón de cosas. Vivámoslo, aprendámoslo y transmitámoslo por vía de la amistad, dialoguemos, seamos como era Eduardo, manso, pero firme. Veamos que los escritos de Eduardo son firmes, las declaraciones de Eduardo eran firmes y en momentos más complicados, y además había cosas que él no las podía decir. Todo lo que
hacemos en los 3 tiempos de cursillo tiene que apuntar a la conversión. El conocimiento y el convencimiento son muy importantes, pero lo esencial es el proceso continuo de conversión. Puedo conocer mucho del Evangelio, puedo conocer mucho del carisma fundacional y no por eso estar transparentando la ternura de Dios. Puedo haber ido un montón de veces de rector, puedo estar de presidente del organismo mundial y no estar transparentando la ternura de Dios. Tenemos que estar en un permanente. Y yo creía, ahora que estamos hablando tanto de la vacuna, como viví muchas cosas fuertes, algunos las conocen porque las he contado. Yo creía, y sobre todo después de estar esos 17 días muriéndome cada día de una cosa distinta, que estaba casi vacunado. Pero en el mes de enero de hace 5 años, justo antes de ayer, mi hija y su esposo y sus 2 hijas estaban en Brasil, fueron a recorrer, al marido se le ocurrió irse con las nenas a la selva, a sacarse fotos en la selva. No sabemos bien lo que pasó. La cosa que desaparecieron todos. Al otro día apareció la nena más grande, 9 años tenía. Él apareció después de 10 días a 15 kilómetros del lugar, y a quien ven ahí, Trini, no apareció nunca más. Yo recé mucho, fueron muchos días buscándola, decía, mirá, yo hasta la muerte lo acepto, pero que aparezca, que aparezca. No apareció, y para colmo enseguida, justo después salí a la iglesia diciendo que las cenizas se ponen acá, que las cenizas, entonces yo le decía, dígame dónde pongo yo la ceniza de mi nieta. Entonces me enojé, y bueno, y de lo único que iba era al movimiento, pero bueno, el movimiento en Avellaneda no está dentro de los carriles que nos gustaría que estuviera, así que no me hacía tampoco muy bien ir, pero iba, hasta que vino la pandemia. Porque yo siempre decía, cuando daba algún rollo afín a eso, que el movimiento es como Cristo cuando Pedro intentó caminar sobre el agua y se hundía, le tendió la mano. Siempre va a haber alguien que te va a tender una mano. Y además siempre va a haber alguien que te va a estar esperando tu mano. No sabes quién, no sabes quién. Siempre compartía eso. Bueno, pero yo además, en este caso, estaba muy enojado. Estaba como la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba muy enojada porque Pedro se ocupaba mucho de pescar hombres, se ocupaba mucho de las cosas con Jesús, y no se ocupaba de pescar, que era su trabajo. Y se enferma, y la van a ver. ¿Y qué hace Jesús? Le tiende la mano y la levanta y la cura. Yo entré a participar de las ultrellas de Mallorca, y debo decir que de a poco entré encontrando manos que me decían, levanta. Y de poco empezó a, de alguna manera, estar en amistad nuevamente con Dios. Y por eso que cuando en octubre, en abril del año pasado, Toti me dice de hacer un rollo, yo le dije que no. Porque creo que lo peor que se le puede hacer al movimiento es ser portador de un mensaje verdadero siendo un testigo dudoso. Y si yo no estaba
viviendo a pleno lo fundamental cristiano, no tenía que aceptar. Porque para vivir lo fundamental cristiano no hace falta pertenecer a ninguna ultrella, a ninguna escuela, perdón. Pero si quiero pertenecer a una escuela, si quiero dar un rollo, tengo que estar viviendo lo fundamental cristiano. Ya digo que puedo volver a decir que el movimiento es eficaz porque cuando la ultrella se hace lo que se tiene que hacer y eso que no está en la parte presencial, que bueno, le falta mucho, pero igual, la ultrella cumple su función. La ultrella de Mallorca conmigo y después la de Barcelona y algunas otras que me fui agregando, cumple la función. Entonces, para aterrizar, quiero hacer una... Por eso cuando me llama José, le dije sí. Sí. Le dije, mirá, me han llamado, he dicho que no. Pero ahora sí, bueno, y acá estoy dando esto. De mi pobreza, lo que tengo. Quiero aterrizar, si ustedes me permiten, haciendo oración, un soneto español del siglo XVI, que se atribuye unas veces a Santa Teresa y otras a San Juan de la Cruz. Ambos eran de la estima de Eduardo, pero poco interesa el autor. Lo que interesa es el pensamiento. Y dice, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. De colores.